La medicina colombiana no se ocupó del tema de la sexualidad como un objeto con implicaciones penales hasta después de la primera mitad del siglo XIX. Para esa época, tampoco existía una normatividad de lo sexual desde el campo legal como la que se tiene hoy en día en este país. Según investigaciones, antes y durante los siglos XIX y XX en Colombia, la moral y las ideologías religiosas jugaron un papel importante a la hora de tener que juzgar acciones como comportamientos criminales y ciertos hechos como actos delictivos. Durante más de 100 años en Colombia, rigió la Constitución Nacional de 1886 que consagró la religión católica, apostólica y romana como la religión de la nación. Sin embargo, el estudio de 114 expedientes criminales resueltos por jueces antioqueños muestra que la moral, especialmente la moral religiosa, no fue determinante en los juicios criminales. Este aspecto es novedoso porque en algunas investigaciones se afirma que los procesos judiciales estaban atravesados por la moral de los funcionarios. Esto es lo que se plantea en el trabajo de investigación Aborto y delitos sexuales en Antioquia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Una historia secreta. Proyecto realizado por el Grupo de Investigación Jaime Sierra García de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Medellín. El segundo capítulo lo denominamos Amor y Muerte, abortos e infanticidios en Antioquia, y precisamente viene a confirmar el trabajo de los delitos de contenido sexual, es decir, vamos a mostrar cómo los funcionarios resolvían ese tipo de asuntos criminales ajustados a las normas del enjuiciamiento criminal. En 1880, ante el juzgado del distrito de Itagüí, municipio cercano a la capital del departamento de Antioquia, en Medellín, Colombia, una denunciante anónima acusó a su vecina de haber abortado. La denunciante afirmó que hace 10 o 8 meses, poco más o menos, que esta mujer iba a su casa a pedirle el favor que le hiciera unas bebidas, porque según ella no tenía quien se las hiciera. Atendiendo a sus súplicas, la denunciante le hizo 2 veces las bebidas, las mismas que contenían raíces de malvavisco, miel de abeja y otras hierbas. Según la denunciante, ella notó que su vecina estaba embarazada, pero no pudo darse cuenta si las bebidas que tomaba servían para abortar. Aunque algunos días después oyó decir que su vecina había dado a luz un niño muerto, y entonces fue cuando se despertó la sospecha. Más adelante, el juez nombró a 2 doctores reconocidos para que informaran si los brebajes tomados por la sindicada eran abortivos. ¿Qué dicen las comadronas acerca de sí mismas? Somos necesarias, tenemos experiencia, tenemos conocimientos. Es más, yo soy más importante que aquella otra comadrona que es una recién llegada. A mí se me han muerto menos madres parturientas y los hijos que yo he recibido han llegado a ser muy felices y ahí están todas con sus madres. Ellas van esgrimiendo argumentos de tal manera que cuando ellas llegaron a funcionar como peritos en casos de investigación criminal, abortos o infanticidios, a estas mujeres las llamaban para que dieran su peritazgo. Había veces que yo venía a trabajar y ya encontraba que habían recibido un parto o que mi mamá andaba recibiendo un parto ahí cerca. Me recibió los hijos míos también. Hasta el siglo XVIII una mujer estaba impedida a curar la herida de un hombre porque se suponía que la mano de la mujer retardaba la curación. Entonces las mujeres se dedicaban a las mujeres, entonces había yerbateros o banderos para los hombres. ¿Qué pasa con estas mujeres? Ellas se configuraban como rivales entre ellas, toda una competencia alrededor de un oficio. Muchas veces se desprestigiaban. Por eso es posible encontrar denuncias de una comadrona contra otra comadrona. ¿Por qué? Porque no supo hacer su trabajo. Porque cuando yo me asomé a la tarea del parto que estaba atendiendo, yo vi que había realizado esto y esto que llevó a la muerte de la madre y de la criatura. Son feroces atacándose entre ellas mismas. ¿Qué sucede? Es la aceptación popular lo que las legitima en el seno de una comunidad. El primero nació allá en la casa
Mi mamá me lo recibió y me fue bien. Ella no, me fue bien, y el otro día ya me podía levantar y todo. El niño sí me levantaba, pero hacía la dieta, ya me cuidaba mucho, que porque uno no pudiera coger varices, que no era coger yo no sé qué enfermedad. Puede que no tengan ningún título, puede que no tengan ningún tipo de estudio fuera de la observación y la experiencia que han adquirido o de la transmisión de conocimientos de abuelas a madres, a hijas, etcétera, etcétera. Pero ellas tratan de imponerse unas a otras. En el mejor de los casos, cuando las comadronas se volvían amigas, solían 3, 4, entre parientes, atender un mismo parto. Se aconsejaban, se ayudaban, la una se repartía las tareas con la otra y eso era muy importante en el seno de una comunidad. Las implicaciones son a posteriori, porque nosotros empezamos a ver que a pesar de que los delitos están plenamente separados y que los funcionarios resuelven conforme a esas reglas, también empezamos a ver otros fenómenos que los estamos estudiando en otras investigaciones y que nos permiten adelantar el asunto referente a la moral. En ese momento la moral dominante era la moral católica. Hoy, de acuerdo con los trabajos actuales, va a ser más fácil empezar a entender que pueden existir otro tipo de morales y que pueden coexistir en el mismo momento. Ahora lo que se hace es hacer una valoración integral de la paciente, una valoración integral de que no es solamente mirar sus partes genitales, sino mirar todo su cuerpo y su mente, acogidos a la norma de la Organización Mundial de la Salud, que salud es la salud física, mental y social de esa persona. Entonces tenemos que mirar el entorno de la persona, tenemos que mirar quién es la persona, su estado físico previo y posterior, y durante y posterior al hecho. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una valoración de la paciente médico-legal, íntegra, no nos limitamos solamente a las partes genitales, sino a todo el resto del cuerpo. Buscamos evidencias atendiendo al principio del OCAR de intercambio de evidencias, y luego emitimos un concepto en el cual está prohibido emitir juicios de responsabilidad, pero determinamos si la paciente está deflorada, determinamos si tiene, qué edad tiene, determinamos si tiene enfermedades de transmisión sexual, determinamos si tiene o presenta algún trastorno mental. La sociedad antioqueña se basaba en una fuerte tradición moral y católica, donde la imagen matriarcal consistía en una madre con una familia numerosa, por la que cuando se presentaba un aborto o un infanticidio, decían que había sido un accidente ocasionado durante el desarrollo de sus funciones como madre. La moral la miraban casi siempre, en los negocios que revisamos, casi siempre la moral se atendía precisamente para aplicarse como un atenuante en favor de la persona que estaba involucrada en el proceso. Los delitos de aborto e infanticidio venía diciendo que son delitos de muy difícil esclarecimiento, son muy difíciles de abordar, puesto que estos delitos se cometen en partes aisladas, generalmente los cometen las mamás, en zonas muy encerradas, los tienen en los baños y de pronto no pueden soltar y el feto no se va por el baño, entonces
ahí es donde viene el atranque. Hemos tenido casos, por ejemplo, de mamás que estrangulan a los bebés recién nacidos. Entonces juntamos y buscamos a través de ADN si ese feto encontrado en esa quebrada, en ese riachuelo, el cual fue estrangulado y ahorcado, correspondía a esa mamá. Entonces, luego nos llega, después de tomar las muestras de ADN, nos llega un resultado de que era la madre en el 99.9999%, son 4 nuevas atrás. Nos encontramos aquí en el área de genética. Este es el sitio en donde nosotros hacemos todos los procesos después de que ha llegado una muestra aquí al laboratorio. Queremos es copiar muchas veces ese ADN. ¿Para qué? Para poder obtener el perfil limpio, sea de la víctima o del victimario, o de la mezcla que puede pasar de esos dos tipos celulares. Entonces aquí lo que utilizamos son unas gradillas, unos tubos de 0.5, pipetas y unos kits que son los que nos sirven para poder amplificar la hebrita de ADN muchas veces. Eso es lo que se busca en el área de PCR. Cuando nosotros tenemos ese ADN amplificado muchas veces, que es bastante importante para nosotros, lo que seguimos es a leer ese ADN. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a encontrar el perfil de la persona en sistemas. En este sitio lo que hacemos es leer ese ADN que nosotros amplificamos con este aparato, que es un secuenciador. ¿Qué hace el secuenciador? Lo que va a hacer es pasar el ADN por unos capilares y nos va a dejar unas señales de color. Esto es lo que nos va a decir cuál es el perfil de la persona. La denunciada declaró que no recordaba con precisión qué clase de hierbas tomó en las bebidas, pero la denunciante afirmó que las hierbas o medicamentos que más se acostumbraba para estos casos eran raíz de malva, raíz de perejil, culantrillo, raíz de quiebrabarriga y miel de abeja, y que algunas veces también le recetaba bebidas de ruda de Castilla con miel de abeja. Más adelante, el juez solicitó declaraciones sobre la conducta de la acusada. Además, que las personas que vieron el niño dijeran qué tamaño tenía aproximadamente y qué meses de gestación le calcularon, y que estas mismas personas dijeran qué impresiones notaron en la sindicada, si era de alegría o de dolor, y también debían de explicar cómo los manifestaba. De todas maneras, sigue habiendo una diferencia en cuanto al papel de medicina legal, ¿no? Porque aquí ya pues no se habla exactamente de que el aborto se puede producir con la ingestión de alimentos o de bebidas o tal, sino que es el médico legista quien resuelve el problema. Pues él dará la última palabra para ampliarle el caso al juez. El juez decide, pero en base a lo que el médico legista le está planteando, ¿no? En este sumario, el juez segundo superior consideró que no había cuerpo del delito y decidió el asunto con un sobreseimiento que fue confirmado por el tribunal. Y el nuevo tratamiento y el manejo integral, del cual el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene un manual, una guía o un reglamento que está distribuido en todo el país y del cual, a diferencia de los médicos antiguos de los siglos pasados, el cual establece las normas, cómo debe manejarse el delito sexual desde el punto de vista médico-legal en todo el territorio colombiano. Entonces, esa información la tienen los médicos de medicina legal en los puntos donde atendemos. La investigación es igual, se buscan las sustancias, si se encuentran pues se envían al laboratorio, si son materiales vegetales se envían a los laboratorios de biología vegetal, o si se encuentran sustancias como el misoprostol, pastillas, se envían a los laboratorios de toxicología para determinar el tipo de sustancia. Con los nudos en la red del poder
es precisamente la forma de mostrar cómo la moral dominante era la moral católica. Y si bien es cierto, había permeado la Constitución Nacional de 1886, no logró permear el Código Judicial vigente en esa época, porque la historicidad de ese código tiene trámites diferentes, tiene otra forma de transcurrir. Un proceso iniciado en 1885 ante la Alcaldía Civil y Militar del municipio de Don Matías, ubicado al norte del departamento de Antioquia, Colombia, arrojó un diagnóstico importante sobre varios asuntos, justo en un momento en el que no existía la Academia de Medicina de Medellín, ni tampoco se habían creado algunas normas legales relacionadas con el delito de infanticidio, razón que explica la participación en los peritazgos de funcionarios que no tenían ninguna relación con este oficio. Cuando se trata de las mujeres públicas, que sería lo que hoy entendemos como prostitutas, lo que vemos es que el juez no está atado a la conducta de la persona involucrada en el procedimiento. Mejor dicho, el juez no va a resolver única y exclusivamente por la conducta de esa señora. El juez está mirando los elementos objetivos que constituyen la conducta y eso es lo que le va a permitir resolver. Y como la ley le exigía plena prueba, casi nunca la tenía. En los informes apareció una denuncia hecha por fuentes fidedignas, las cuales decían que dentro de la quebrada Don Matías, en el punto que recorre el área del poblado, se hallaba ahogado el cuerpo de un niño recién nacido, por lo que el juez resuelve instruir para averiguar cómo se había ejecutado el delito y así poder buscar al responsable o a los responsables de ese hecho. Los médicos peritos que intervinieron en este sumario dictaminaron que el niño murió después de haber respirado, puesto que los pulmones sobrenadaban siempre. Después, en la jefatura municipal de Don Matías, se ordenó practicar el reconocimiento de la sindicada, para lo que requirieron a personas expertas en obstetricia. En la indagatoria, el funcionario le preguntó a esta mujer si ella había arrojado el niño al agua para ocultar la vergüenza y el deshonor. Hecho muy significativo porque coincide con un artículo del Código Penal de esa época, que establecía una pena menor si así lo manifestaba la persona sindicada. Ahora, ¿qué pasa? No solamente establecían rivalidades de mujeres comadronas contra otras comadronas, sino rivalidades contra los médicos. Eso es lo que se conoce como las luchas transversales. Tiene que ver con la posesión de un saber y el dominio de una serie de actividades en términos de un poder que le es conferido por la misma comunidad a la que están asistiendo. Las comadronas llegaban a los hogares cuando eran llamadas y lo primero que hacían, a la hora que fuera, llueve, truene, relampaguee, determinar la salida de todos los niños de ese hogar. Aquí llegaban a las 2 de la mañana. Doña Carolina, ayúdeme. Yo mismo me tiraba de la cama, yo le llamaba un parto rápido, yo mismo arreglar cama y esto y lo otro, y el agüita, y bueno, había mi mamá también alistar. A mí me tocó tenerlo, mejor dicho, prácticamente sola, porque yo le aprendí a mi mamá. Entonces me decían que era muy miedoso ir a la clínica. Y entonces yo, ay, el esposo mío, yo no se vaya a ir, que esto va a ser enseguidita. Y yo, ¿cómo así? Yo, esto sí, este parto va a ser ya. Y yo, no me tengo tiempo de irme. Y yo digo, no, esto va a ser ya. Y bueno, y él se quedó, pero de nada me sirvió, porque se llenó de nervios, de susto, y entonces no salió, fue como a buscar ayuda. Y mientras que él fue, yo le dije, no, quítese pues de ahí, que usted no sirve para nada. Volteé los pies para la pared y lo tuve de una. Y entonces ya cuando llegó la señora partera, ya el muchacho ya había nacido. En este momento, la dirección de las comadronas y de las parteras
tomaron otros rumbos. ¿Cuándo tomaron un rumbo distinto? Por ejemplo, en 1924, cuando se aprobó una ley que permitía la creación de escuelas de enfermería en las facultades de medicina. Ahí van a dar muchas de esas de esas posibles comadronas que se van a convertir en enfermeras en obstetricia. Ella iba contándole los minutos de las contracciones, y porque mi mamá también le hacía el examen. Si de pronto era de alto riesgo, ella la mandaba para la clínica. Y si era yo no, si viene normal, debe estar. Y yo era acompañar ahí para poderle recibir el bebé y ella cortar el ombligo y todo. Y les daba alguna cosa como para que les diera más fuerza. Ella les daba un huevo tibio y le hacía un chocolate con... Y después de que... hacer el chocolate con canela también. Sí, apenas por ya si lo acababa tenía de tener. Se le daba un huevo tibio y chocolate con canela. Con canela. ¿Qué es lo curioso? Empiezan unos procesos de persecución, llega un momento en que empiezan toda una cadena de normas, de prohibiciones para su ejercicio. Entonces yo apenas pienso, y así lo formulo en mi trabajo, no por eso dejaron de ejercer. En los negocios que nosotros consultamos, los jueces no lo hacían con la finalidad precisamente de irse en contra de las mujeres, sino casi siempre, la mayoría de las veces, nosotros vimos que esa forma de preguntar correspondía más bien al atenuante que estaba consagrado en la ley penal. En el caso de las mujeres, para los jueces, los conceptos de honra y buena reputación eran importantes, y si éstas eran acusadas por aborto o parricidio, por ejemplo, el ser honradas y de buena fama operaba como atenuante. También sucedió, como se muestra en esta investigación, que en los casos en que las mujeres parecían públicas, no fue la honra y la buena reputación la que decidió la suerte de muchas de ellas. Esto significa sencillamente que los funcionarios judiciales tenían en cuenta la conducta anterior de la persona que estaba involucrada penalmente en un asunto, pero la mayoría de las veces lo tenían en cuenta como atenuante, porque era un momento en el que históricamente se pensaba mucho en la benignidad de la pena, o sea que muy excepcionalmente funcionaba esa conducta anterior, esa moral anterior como un agravante. Esta investigación y otros trabajos muestran la importancia de las prácticas sociales como las de las comadronas, pero al resolver los juicios criminales, los jueces antioqueños no solo tuvieron en cuenta los dictámenes periciales, algunos rendidos por médicos, sino la moral de los implicados, que casi siempre operó como atenuante de la conducta criminal. Las pocas condenas se explican porque la ley exigía plena prueba y era difícil obtenerla.